Día del Padre es un día interesante porque aproximadamente 1 de cada 4 niños en Estados Unidos crece sin su papá presente en su vida. Y quizá tú eres un varón que tuviste un hijo por ahí y no lo ves, casi no tienes contacto con tus hijos por problemas, un divorcio difícil, cualquiera que sea lo que haya pasado. Dios siempre nos da la oportunidad de enmendar situaciones, nos da la oportunidad de poder eventualmente hacer contacto con la vida de nuestros hijos. Pero lo cierto es que 1 de cada 4 niños crece sin su papá. Y eso hace que a veces el Día del Padre no sea tan popular como el de la mamá, porque la mamá generalmente es más sacrificial. Ahora, hay excepciones, hay en el polo opuesto. Hay padres que son super padres, ¿no? Padres que son excelentes, que han guiado a los hijos, que han provisto, que se han sacrificado. Y yo creo que el día de hoy es un día para honrar ese tipo de padres. Pero también es cierto que hay padres que no son perfectos, y son muchos los padres que no somos perfectos, y nos incluimos, creo que todos, ¿verdad? Todos tenemos faltas. Dice el libro de Santiago, capítulo 3, verso 2, que todos fallamos muchas ocasiones, y que si alguno no falla, ese es varón perfecto. Y pocas personas pocas personas hay en la categoría que se necesitan perdonar en el corazón de los seres humanos como la figura del padre. Porque cuando tu papá no estuvo presente, cuando tu papá fue una persona que quizá era mujeriego, quizá golpeaba a tu mamá, quizá era borracho, quizá los abandonó, quizá los dejó, quizá no quiso poner contacto nuevamente a la familia, es algo difícil realmente de soltar eso y de perdonar, porque es una ausencia, algo que dejó marcada nuestra alma con la ausencia o con el mal comportamiento de ese papá. Lo maravilloso es saber que Dios nos da la oportunidad en la Escritura de conocerle a Él y de saber que Él es el Padre, como dice ese canto, el Padre que siempre soñamos tener. Es Dios para nosotros. Y en la Biblia Dios diseñó la familia para que el padre esté presente en la vida de los hijos. Dios no diseñó la familia para que el papá fuera por ahí y estuviera con otra mujer y abandonara la familia. Es por eso que las normas de Dios, por ejemplo, en cuanto a la sexualidad, son tan importantes. Hoy vivimos en un tiempo que cuando se habla de espérate para tener relaciones sexuales hasta que te cases en la juventud, es algo que suena anticuado y dices, pero ¿cómo? Si tenemos la urgencia, tenemos las hormonas. Ya antes era cuando alguien se casaba y una mujer no era virgen, era como, wow, no es virgen, oye, fíjate con quién te estás casando. En los tiempos de antes era así, ¿no? Ahora sabemos que en Dios hay perdón, que hay restauración y que hay gente que vale mucho, que ha cometido errores, pero en estos tiempos parece que si alguien es virgen se ríen y dicen, wow, pero ese es un fósil en extinción, ¿cómo es posible? ¿Cómo que eres virgen? Y hasta los que son vírgenes y se han guardado parece que tienen que pedir perdón, o parece que es una vergüenza decir que son vírgenes. ¿Cierto o no, iglesia? Sí, que es algo ridículo, es algo absurdo, porque Dios creó la intimidad sexual para ser disfrutada en el centro de un matrimonio, donde hay una promesa de compartir una vida de ahora hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué? Porque muy sencillo, cuando un hombre y una mujer tienen intimidad sexual, existe una gran oportunidad que el óvulo sea fecundado y que nazca un ser humano en este mundo. Y Dios nos creó con la necesidad emocional de recibir amor de papá y de mamá. Así Dios diseñó el mundo. Bueno, por eso dice Dios en Efesios 6:1, dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es ¿qué? Justo. Si tus papás fueron el instrumento que Dios utilizó para darte la vida, si tus padres han sido los que han provisto para ti, los que te han cuidado, los que te han alimentado, es justo que tú sigas su dirección para ser bendecido. De hecho, es el 4.º mandamiento, y la Biblia dice, el 5.º mandamiento, y dice la Biblia de que honramos, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí o no? Que a veces nuestros hijos toman decisiones erradas a la dirección que les hemos dado y se dan de golpes en la vida y sufren, y nosotros sufrimos con ellos. Si tan solo hubieran prestado atención a nuestros consejos, se hubieran ahorrado de tanto dolor innecesario, ¿no es cierto? Por eso Dios diseña
la familia y el labor del padre para dar dirección a sus hijos y a los hijos para obedecer a sus padres. En Efesios 6:4, 3 versículos adelante, dice un mandato a nosotros como papás. Dice: ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. O sea, que tú y yo cuidemos de no exasperarlos, de no tratarlos de una forma que los estamos haciendo enojar de una forma injusta, o que quizá desquitamos nuestro coraje, porque a todos nos ha pasado. ¿Qué padre ha sido el padre que no ha habido un día en la semana que estás estresado, que vienes cansado del trabajo, que le pediste a tu hijo que hiciera algo o que dejara de hacer algo y lo sigue haciendo, y de repente levantamos la voz, nos enojamos o le damos una buena o los ponemos un castigo, y no nos gusta reaccionar de esa forma, pero reaccionamos así por nuestro enojo, ¿verdad? Dice la Biblia que si nos enojemos, que si nos enojamos no pequemos, y cuidemos que no demos lugar a Satanás a través de nuestro enojo, porque es cuando más vulnerables estamos de decir cosas que no debemos decir, de decir tonterías y quizá destruir o lastimar el alma de nuestros hijos. Es necesario como papás, como una guitarra que se desafina constantemente, estar afinando la guitarra de nuestras habilidades como padres. Y luego hay diferentes retos y edades de los hijos, diferentes personalidades. Tienes que tratar con cada hijo de forma distinta. Entonces Dios dice que no debemos provocarlos a ira, sino más bien debemos criarlos. Críenlos con la disciplina, instrucción que proviene del Señor. Las instrucciones, cuando compramos un aparato eléctrico algo para armar, generalmente un mueble que tienes que armar, vienen las instrucciones, ¿verdad? Paso A, saque la madera A, ¿sí? Y busque los tornillos de esta forma. ¿Alguna vez has armado alguno de esos muebles de IKEA? Son como rompecabezas, ¿no? Pero cuando tienes que hacer eso, tienes que seguir las instrucciones. ¿Alguna vez has armado mal un mueble y después dices: híjoles, no vi las instrucciones, por ahorrármelo, ya quedó todo armado y debería haber ahí puesto algo que no puse, ahora tengo que desarmarlo todo y volverlo a hacer? Bueno, Dios quiere que tú y yo demos instrucciones a nuestros hijos, que podamos decirles cómo funciona, cómo se arma, cómo se compone la vida que Dios les ha confiado a estos pequeños, o a estos jóvenes, o a esta gente que ya quizás son adultos. Dice, pero claro, la instrucción es cuando son niños, que los criemos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. La palabra criar es una palabra en griego, la palabra ektrefo, ek es donde viene exit, ¿no? Como mi ex es porque ya está fuera de nuestra vida, ¿no? Las ex. Y exit es salida, ¿no? Es algo. Y trefo significa alimentarlos, nutrirlos, darles el sustento necesario para que puedan enfrentar la vida, para que puedan tener el alimento que necesitan para vivir. Entonces lo que dice la palabra crianza de los hijos significa alimentarlos espiritual, físicamente, moralmente, mentalmente, nutrir sus vidas. Antes nosotros como papás teníamos ese rol. Generalmente los hijos seguían al papá en la cacería o en ir a plantar y a cosechar en la agricultura para poder comer, y la educación era en el núcleo de la familia. Hoy día las escuelas educan a los hijos y los hijos casi no están presentes con los papás, y ahora son los celulares un terrible peligro, ¿no? Porque gente que no camina con Dios, que no respeta a Dios, que no ama a Dios, y la industria del entretenimiento y los videos y las redes sociales son el sistema, y las comerciales son el sistema que está inyectando a nuestros hijos una nutrición que no es sana, que es, la mayoría de las veces es junk food, ¿verdad? Que es comida chatarra, decimos, moral y espiritualmente. Pero Dios quiere que nosotros como padres hagamos ese rol de educarlos. Y hoy vamos a hablar de 4 cosas que debes hacer para ser un buen padre. Y estaba pensando en la escritura, lo que la Biblia nos habla del rol de Dios como padre contigo y conmigo. Cuando buscamos a Dios como papá, cuando nos volvemos a Dios y decimos: Dios, tú hiciste la vida, tú no eres religión, tú eres el que hizo la vida. Al morir voy a dar cuentas de mi vida a ti, te necesito.
y empezamos una relación con Dios como nuestro Padre, quizá como el Padre que nunca tuvimos, Dios hace 4 cosas en nosotros que vamos a ver, que son las 4 cosas que debemos hacer para ser buenos padres. Bueno, cuando nace un bebé, lo primero que hacemos es amarlo, ¿no es cierto? Cuando nace un bebé, nace del vientre de la mamá, le da el doctor la nalgadita famosa, lo ponen en una colchita o lo limpian. Y cuando como padre tú te encuentras con ese bebé, ¿qué haces? Lo primero que haces es fijar tus ojos, clavar tus ojos en ese bebé, empezar a verlo y dices, híjole, se parece a mi suegra. No, ¿verdad? Empiezas a ver y dices, ay, sacó mi nariz, ¿verdad? Tiene mis ojos, tiene el pelo de mi esposa. Empiezas a ver a quién se parece y tus ojos empiezan a familiarizarse con ese bebé. A ustedes jóvenes que no son papás un día van a tener esa experiencia, es maravillosa, es preciosa esa experiencia, ¿sí o no? Entonces empiezas a familiarizarte con ese bebé y cuando lo tomas en tus brazos empiezas a hablarle bonito y empiezas a darle sentimientos de valor, de aprecio, de amor. Lo primero que haces con un hijo es amarlo, ¿no? Aunque no lo conoces todavía, pero ya nació y ya lo amas, ¿o no? ¿Sí? ¿Y qué pasa después que empiezas a amarlo? Bueno, lo segundo que haces es que le damos lo necesario para subsistir. Lo llevan inmediatamente con la mamá para que la mamá lo alimente, le dé su primera leche, el colostro le llaman, ¿verdad? Que es algo que lo nutre. Es maravilloso como Dios hizo el mundo, nuestra naturaleza, para que esa nutrición que le da la mamá es tan importante que le ayuda a pelear contra su sistema inmunológico, contra cualquier virus, infección de afuera. Y empiezas a cuidar a ese niño. Cuando llora le das leche, cuando llores porque tiene el pañal rosado tienes que limpiarlo, cuidarlo. Lo que haces es proveer lo necesario para el sustento de ese niño, ¿verdad? ¿Y qué pasa después? Bueno, debes proveer para tus hijos, debes amar a tus hijos. Y conforme está chiquito el niño lo cuidas de no lastimarse, lo pones en un lugar, no se te vaya a caer el bebé, ponlo en un lugar que no se caiga, ¿no? Y tratamos está muy frío, tápalo, no se vaya a enfermar. Lo protegemos porque no queremos que el niño sufra daños. Bueno, debes proteger a tus hijos de los peligros. Estamos pensando en lo que sucede con un bebé, pero aunque pasan años y mi bebé ya no es bebé, sino tiene 5 y luego tiene 7 y luego tiene 12 y luego tiene 16, siguen siendo personas que Dios nos ha dado el privilegio de guiar en esta vida y tenemos que seguir amándolos, tenemos que seguir proveyendo hasta que ya se valgan por sí mismos, enseñarles el valor del trabajo, ¿verdad? Y tenemos que seguir protegiéndolos de peligros. Porque no me vaya a decir usted que un muchachito o muchachita de 14 o de 16 años toman muy buenas decisiones y son muy inteligentes. No, hasta el cerebro no está bien formado y por eso cuando los jóvenes les ofrecen drogas o les dicen métete al carro y tomando manejan o toman decisiones tontas que dicen, pero ¿a quién se le ocurre, no? O por ejemplo se enojan con alguien y agarran una piedra grande y se la tiran en la cabeza cuando lo pueden matar. Un niño de 12 años, pero ¿a quién se le ocurre? Su mente no está bien formada. Necesitas darles dirección, aunque sean adolescentes, de protegerlos de peligros espirituales, morales, físicos. ¿Están conmigo? Bueno, y después, mira, esta es una foto de un señor que llevó a su hijo a un partido de béisbol y cuando batió el beisbolista, el bate se partió en dos y una de las partes del bate voló. Y toda la gente se hizo un lado, ¿no? Se hizo un lado y se tapó la cara, pero ese señor, en vez de hacerse un lado, metió la mano y aunque yo creo que estuvo duro el guamazo, como decimos por ahí los mexicanos, creo que estuvo duro el golpe, pero metió la mano porque es el instinto de un padre. Y a veces así es con la vida. Los celulares, la pornografía, hackers online con los niños, ¿no? El veneno moral de los programas de televisión, de las imágenes que aparecen en Netflix o en YouTube que están viendo tus hijos, un programa que parece de niños y te acercas y se hablan irrespetuosamente o de repente meten un comercial que dices, Dios mío, ¿qué hace este comercial entre caricaturas de niños?
Dios quiere que nos metamos y tapemos el alma, el corazón, la mente de nuestros hijos, porque estamos en un mundo lejos de Dios, un mundo de tinieblas donde hay mucha contaminación moral y mental, ¿sí o no? Bueno, también, ¿qué pasa? Ya va creciendo el niño y lo vamos dirigiendo, enseñándole a vivir. Tienes que darles dirección en la vida. Recuerdo cuando empiezan los niños a caminar, los tomas de la manita y los guías. ¿Por qué hacemos eso con los niños? Porque no queremos que se queden gateando inmaduros toda la vida. Tenemos que nutrirlos para que empiecen a fortalecer los músculos de sus piernas y empiecen a caminar y a ser fuertes al caminar para no caerse, ¿verdad? Y también en la vida espiritual y en la vida moral tienes que ayudar a tus hijos a distinguir de lo bueno y lo malo. Le dices, no metas el dedo al enchufe. ¿Por qué? Porque ahí está la muerte. Metes el dedo al enchufe, te puedes morir electrocutado. Hay una alberca, no sabes nadar, tienes 3 años de edad, lejos de la alberca. Hay una calle, acércate, toma la mano a mamá y papá, porque te bajas de la calle y te pueden atropellar, ¿verdad? Tienes que darles dirección y protección. Y estas 4 cosas se traslapan, porque nosotros protegemos a nuestros hijos, ¿por qué? ¿Por qué los protegemos? Porque los amamos, ¿verdad? ¿Y por qué les damos dirección? Porque los amamos, ¿no? ¿Y por qué los proveemos para ellos? Porque los amamos. Parte de la protección es darles dirección, ¿verdad? Porque si tú los proteges, no quieres que se vayan a la calle y los atropellen. Entonces le dices, por allá no, por allá no, por allá no. Y parte es corrección, ¿no? En una ocasión mi hijo, fuimos a ver una película muy bonita que se llama Breakthrough, se la recomiendo mucho. Es un milagro que Dios hizo, de un muchacho que estuvo creo que 18 minutos muerto. Es una historia de la vida real, es muy bonita. Creo que fue producida por Stephen Curry, el basquetbolista, y muy bonita la película. Estábamos en el cine y de repente fui al baño y le digo a Carlos Miguel, mi hijo pequeño de 3 años, no te salgas del baño, por favor, aquí te quedas. Y en lo que me lavaba las manos, se fue corriendo hasta un lugar donde estaba mamá, afuera de los cines, en una tienda donde estaba mi hija viendo unas cadenitas y cosas de niñas. Y me fui corriendo atrás de él. Yo sé que a usted nunca le ha pasado eso, pero a mí me pasó. Y cuando lo agarré no fue nada más, hijito, qué lindo, no hagas eso, no. Tuve que tener una plática con él, ojo a ojo, y tuve que darle una nalgadita, porque y lloró y dije, lo siento, prefiero que llores a que alguien te robe y no te vuelva a ver en mi vida. Hay gente fuera y hay gente que es mala, ¿no? Entonces es dar corrección, es dar dirección. Y estaba pensando en el Salmo 23. Dios trajo a mi mente el Salmo 23 al estar orando y pensando en este mensaje, y pensé, qué lindo es Dios con nosotros, que en Dios encontramos un papá fiel, un padre amoroso, un padre lindo. Quizá nuestros padres tuvieron un montón de faltas, ¿no? Que a lo mejor no estaban con nosotros o no nos hablaron las cosas importantes. ¿Qué papá de ustedes les habló de sexualidad? ¿Qué padre de ustedes les habló del noviazgo? Si te tocó eso, gracias a Dios, pero no es lo común, menos en la generación de antes, ¿verdad? Entonces es algo que se necesita. Y pensaba el Salmo 23 y mira lo que dice: el Señor es mi pastor. Somos como sus ovejitas, ¿no? Que nos cuida, nos alimenta, nos guarda. El Señor es mi pastor, que dice, nada me faltará. ¿Sabes que a veces pensamos que sí tenemos faltas de anhelos, pero en realidad cuando tenemos comida, cuando tenemos un techo, tenemos lo que necesitamos? Y Dios es bueno y muchas veces nos da más allá de lo que pensamos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué vemos ahí? Un Dios que provee, ¿sí o no? Un Dios que provee. ¿Por qué provee? Porque nos ama. Dios te ama. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, ingratos, inmerecedores, indignos, Cristo murió por nosotros. Y por eso existimos como iglesia, para proclamar que el hombre, el ser humano, la mujer, pueden ser reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Por eso vivimos, para decirle a la gente que la pieza que falta en tu vida se llama Jesús. Porque hay un vacío en el corazón del hombre que solo Dios llena, porque Él nos hizo para Él. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de buenos pastos
me hará descansar. Yo no sé si tú tienes ahorita una falta de descanso en tu alma. Es normal que cuando hay un problema en nuestras vidas, cuando hay una necesidad, cuando hay un problema con nuestra pareja, cuando hay un problema con nuestros hijos, es normal que no tengamos descanso, que hay ansiedad, que hay depresión, que hay lágrimas, que hay llantos. Pero qué lindo saber es que si tú buscas a Dios, puedes encontrar en Él una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice la Biblia, por nada estén desmedidamente preocupados, sino sean conocidas sus peticiones a Dios con toda oración y ruego, dándole gracias, reconociendo las cosas que Él ya te ha dado. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos, esa mente que no te deja dormir y que dice, guardará tus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí dice que el Señor nos dará descanso junto a aguas de reposo. ¿Cuántos queremos reposo? En Cristo se encuentra. Me pastoreará. Vemos un Dios que no solamente provee alimento para las ovejas, sino que provee también paz, ¿no? Y eso es lo que Dios hace en nosotros. Y como padres tenemos el deber de no solamente proveer con dinero, aquí está el dinero, sino también proveer presencia con nuestros hijos. Proveer, ser una figura que infunde paz a ellos, o que les enseña a enfrentar sus temores de la vida, equipándolos con la sabiduría que Dios nos da en su palabra para la vida que tienen por delante. Confortará mi alma. Dios traerá a tu alma conforte cuando lo buscas, y como padres debemos hacer lo mismo con nuestros hijos. Me guiará por sendas ¿de qué? De una vida justa. No una vida de tranzas, ni una vida de drogas, ni una vida, claro que hay malas amistades y a veces se nos sale de la mano nuestros hijos. Cuida mucho con quién andas, con quién andan, porque dice, dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobo se junta, aullar se enseña, ¿no? Y dice la palabra de Dios, dice Pablo, cuidado porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué es eso? Dirección, ¿no? Entonces podemos ver que Dios como pastor nos ama, provee para nosotros, nos dirige, nos corrige también cuando es necesario. Y son los elementos que se necesitan, las 4 cosas que debes hacer para ser un buen padre. Tienes que amar a tus hijos, tienes que proveer para tus hijos, tienes que proteger a tus hijos y tienes que dar dirección a tus hijos. Esas son las 4 cosas que Dios te dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué vemos? Protección, ¿no? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una vara y un cayado? ¿Quién es un cayado? Dice mi esposo que está aquí al lado, nunca habla. Tu vara, la vara es, en inglés se dice como a club, ¿no? Es como un bate, ¿sí? ¿Y sabes para qué lo usa el pastor, el bate? No para darle a las ovejas, para darle al lobo. Viene el lobo y y si quiere atacar uno, suéltala, pa, 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 ¿no? Entonces, la vara es para ahuyentar los peligros. ¿Y sabes para qué es el cayado? El cayado es como un bastón con un gancho, y cuando la oveja se está queriendo meter en un lugar peligroso, el pastor les tira y dice, para allá no, para acá, para acá, para acá, y te la traes, ¿no? Entonces con nuestros hijos tenemos que hacer eso. A ver, tu celular, déjame y le pongo un bloqueo. Netflix y Xfinity y Comcast, y espérate, no puedes ver nada para niños mayores de 7 años. Lo voy a bloquear, le pongo un código especial, 1111, no sé, o 000, hasta que ya no vea nada, ¿no? Y le voy a poner un código y a ver qué estás viendo, la computadora aquí, quiénes son tus amigos, y pasar tiempo con ellos, porque también si eres un policía de con quién andas y qué haces y no puedes y no invertimos de nuestro tiempo para platicar con ellos, para jugar con ellos, para ser sus amigos, padres, ¿verdad? Que no somos los amigochos, nos tienen que respetar, pero estamos dispuestos a escucharlos. Y si invertimos eso, van a decir, ok, mi papá me ama, me da su tiempo, ¿no?
Tu vara y tu callado infundirán aliento. Hay que dar dirección. Bueno, el amor es la base de todo lo demás, ¿verdad? Entonces Dios nos llama como padres a ¿qué tenemos que hacer, papás? Debemos ¿qué? Amar a nuestros hijos. ¿Y qué significa amar a nuestros hijos? Bueno, hay un libro muy famoso del doctor Gary Chapman que se llama Los 5 lenguajes del amor. Y él dice que el amor es un lenguaje que se comunica y hay 5 maneras de comunicar amor. Cuando damos tiempo a alguien, estamos comunicando amor. Si yo paso tiempo con mi esposa, me siento a tomar una taza de té o de café con ella en la mañana, a platicar, le estoy diciendo, tú para mí es importante, tu opinión me importa saber cómo estás. Y es una forma de comunicar ¿qué? Amor. Bueno, con tus hijos es igual y con Dios es igual, porque a veces decimos, ay Diosito, sálvame de esta, y Diosito, dame el carro que te pido, y Diosito, que me den el trabajo, y Diosito, que me den dinero, pero eres fiel tú con Dios, correspondes a Dios. Primer domingo que puedes dejas de venir y vienes una vez al mes y no le das tu tiempo, no abres tu Biblia en la casa, no oras con Dios. Si amas a Dios tienes que mostrarlo con tu tiempo y con tus hijos igual. Tiempo es una forma de comunicar amor. Entonces hay que hacer a veces dates como papás, decir, una vez al mes voy a salir con cada uno de mis hijos. Esta semana le toca a Sandra, el siguiente semana le toca a Jorge, la siguiente le toca a Melissa. No sé, tú prográmate y haz un tiempo con tus hijos. O ahora me los llevo a los 3, al 3x1, me los llevo a McDonald's, una Happy Meal o algo así, ¿no? Y vamos, los llevo al parque y platico con ellos. Bueno, tiempo. Ahora, todos necesitamos contacto físico. Hubo un experimento donde los niños en terapia intensiva, bebés, se dieron cuenta que los bebés que estaban a la entrada de la terapia intensiva se sanaban más rápido que los bebés que estaban hasta la esquina. Y eso era porque cuando pasaban las enfermeras les hablaban bonito, o a veces con guantes los atendían o los tocaban o acariciaban al bebito. Pero los que estaban hasta el final pues ya no, ¿verdad? Porque a los 3 primeros les sonreían y pues eran muchos. Y veían que los que estaban más cerca se sanaban más, porque nuestro cuerpo responde inmunológicamente cuando nos tocan. Muchos estamos, como dice, touch deprived, ¿no? Que alguien que nos toque, que un masaje, que nos muestre amor. Bueno, tus hijos también necesitas que le tomes la mano, que choca al hijo, que le des una caricia, que le des un beso. Ahora, no de hostigoso o encimoso, porque nosotros quisiéramos estar con ellos todo el tiempo, ¿no? Y pasa 10 años y dice, mamá, ya, mam, no, ya no les gusta, y menos si lo haces delante de sus amigos. Pero a medida que se pueda, ofrécele, poner la mano, hijo, ¿cómo estás? Abrazarlos, es una forma de decirles que los amas. Las palabras, hijo te amo, hijo te quiero. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a sus hijos que los aman y los quieren? ¿Sabes que la generación pasada, cuántos de sus papás les dijeron hijo te amo? Híjoles, y los abuelos, era más difícil, ¿no? Como, no, ¿qué le voy a decir? No se me vaya a hacer del otro bando. No, que lo amo ni que nada, ¿no? Es importante comunicar a nuestros hijos que los amamos. Servir, hijo, no te preocupes, yo te llevo, te traigo esto. Regalos, de repente pensé en ti y te traje algo. ¿Ha visto la cara de los niños cuando les trae un regalo? Alguna cosa que pensó en ellos, es como wow, ¿no? Pero es un balance, porque también no le vas a dar regalo. Es más, yo voy con mis hijos muchas veces, me voy a ver bien tacaño, pero es la verdad. Vamos a Target, por ejemplo, a Walmart, y empiezan a ver los juguetes, y hay el último juguete de moda, y los ven, y como, mira qué bonito, y esta pelota, y papá, me lo compras, por favor. Mira, lo abres y huele rico el muñeco de peluche. ¿Cuánto vale? $19.99, no. Y luego había un Hachimal, ¿no? Que creo que lo mueves o algo así, y se supone que es un huevo que se abre y sale un juguete. Y de repente lo ves y Hachimal grandote, papá, cómpramelo. A ver, ¿cuánto vale el mentado Hachimal? Y vas y $60, no, ¿para qué te vas a comprar $60? Vas a jugar un ratito, el Hachimal, 5 minutos, ya se abrió el huevo y ya lo dejaron, $60. No, hay que enseñarles el valor del dinero, ¿no? El valor del trabajo. Ahora, si tú eres millonario y quieres regalárselo, ya es tu bronca, ¿no? Pero vamos a Target y de vez en cuando traemos algo, pero muchas veces salimos con las manos vacías. Solamente te mostré lo último, te divertiste, ¿viste? Bueno, a veces le compramos cosas que son útiles, ¿sí?
Ya no les voy a caer bien a ninguno de ustedes. Por lo menos soy sincero, lo admití. Porque si todo lo que nos piden que le compremos, se lo compramos, en inglés hay algo que se llama entitlement, ¿no? Que sientes que te lo mereces y no sabe que ese juguete de $20 cuesta ganarlo más de una hora de trabajo, ¿no? Hay que enseñarle a los hijos el valor del trabajo. Pero cada vez que tú puedas, si hay algo útil, yo a mi hija le regalo calcetines, le regalo ropa, de repente le traigo un regalito, un slime que le gustan, que son como plastilinas o algo que puede ser artístico, que puede ser productivo, de repente un juguete, pero debemos ser sabios en lo que les regalamos. Bueno, son los 5 lenguajes del amor. Ahora, mira lo que dice Mateo 5:14, así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y que hagan, glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Sabes qué? Mi anhelo como padre es que yo ame a mis hijos, que mis hijos sepan que yo los amo. De tal manera que es triste que a veces los hijos de pastor, Dios me llamó de pastor, yo era abogado en México, yo nunca me imaginé que Dios me iba a llamar de pastor, pero es un privilegio ser pastor y poder ayudar a las personas y poder ser un instrumento en las manos de Dios, y que Dios, a pesar de nuestras imperfecciones y de que Él nos rescató, nos usa en su gracia para compartir su palabra, y su palabra es la que cambia vidas, y esa palabra de Dios transforma familias y transforma vidas para bien. Es un privilegio. Pero a veces los hijos de pastor tienen mala fama, ¿no? Porque la gente dice, y es la hija del pastor, y es el hijo del pastor. Pues es un ser humano que necesita a Cristo también, no por ser hijo del pastor. Los pastores oran por sus hijos, pero también es cierto de que son horas a veces de esperar, que los papás están en la iglesia 5 o 6 horas, ¿no? Y existe el estándar de la gente, y yo no quiero que mis hijos lleguen un día a odiar la iglesia, como algunos hijos de pastor, por la crítica. Yo quiero que mis hijos, en la casa no hablamos de que yo soy el pastor, en la casa hablamos de que yo soy un cristiano y mi esposa es un cristiano y que amamos a Dios. Le hablamos de Jesús, le hablamos de la importancia de Dios en sus vidas. Y yo quiero que mis hijos sepan que yo los amo, no que yo fui un religioso legalista, sino que fui una persona que los guié en esta vida, que les hablé las cosas para prepararlos para la vida. Y yo quiero que el día de mañana ellos sepan, no, Dios es lo máximo. ¿Por qué? Porque mis papás amaban a Dios y nos amaron a nosotros, para que así alumbre su luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que nuestros hijos vean nuestras buenas obras y que hagan, glorifiquen al Padre que está en los cielos y digan, eso de la religión no es hipocresía, las cosas de Dios son reales. Dios agarra a gente imperfecta, porque ninguno de nosotros somos perfectos, ¿verdad? Y Dios nos pule y usa nuestro deseo de que Él trabaje en nuestras vidas y hace una diferencia y marca una diferencia enorme en la vida de nuestros hijos. Eso es Dios. Bueno, hay que amar a nuestros hijos, hay que darles provisión. Hay esposos, maridos desobligados y flojos, ¿verdad que sí o no? Y dice la Biblia en 1 Timoteo 5:8, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que alguien que ni siquiera cree en Jesús. Dice, ya ha venido a negar la fe, porque la fe está basada en el amor. Y en Lucas 11:11-13 Jesús decía, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le da pescado, le pide pescado, le dará una serpiente, ¿no? Parte de ser padre es ser proveedor. Ver que mis hijos tengan un techo, tengan comida en la boca. Es algo que es importante y Dios nos pide como padres que seamos proveedores. Bueno, protección. La protección cuando están chiquitos es no te vayas a caer, no te cruces la calle, no te alejes de mí en donde hay mucha gente o en el mall porque te pueden robar, ¿no? Hay gente mala. Pero en nuestro tiempo, como les decía, no solamente es protección física, también hay protección mental. ¿Qué canciones están escuchando tus hijos? ¿Qué basura está diciendo esas canciones de reggaetón o de rap o de usando malas palabras, groserías? O sea, está el hijo ahí con su audífono. No, hijo, no audífono, ponlo en alto. Yo quiero oír lo que escuchas, ¿no? Y ahí te pones tú también, ¿no? No, quiero oír que escuchas. Y a ver, ¿cuántos de ustedes saben qué música escuchan sus hijos? Es bueno escuchar ver qué es lo que están escuchando, hijo. O poner, por ejemplo, nosotros cuando vamos en la camioneta ponemos música cristiana. En la minivan vamos, o ponemos
105.3, que es una estación cristiana aquí, y mi hija ya se sabe las canciones y las va cantando, y es bonito que de verdad que vivimos en un mundo donde se necesita a Dios en la casa, en la iglesia y en la escuela, pero en la escuela es una basura muchas de las cosas que hay. Le damos gracias a Dios porque cerca de nuestra casa hay una iglesia rusa, una iglesia pentecostés rusa que tiene una escuela que es la más barata que hemos encontrado, pero es un esfuerzo grande para nosotros meter a nuestra hija ahí. Y hace 2 años atrás escuchamos un anuncio en la radio cristiana que decía: llame ahora y consiga medio año a mi 50% de descuento. Y llamamos y fue baratísimo y nos encantó, fue una respuesta a oración para nosotros. El segundo año fue lo difícil, pero estamos luchando por eso y ha valido mucho la pena porque le enseñan de Jesús, le enseñan a amar a Jesús, principios cristocéntricos, tienen capilla, y la verdad que yo vivo eso y digo, ¿cómo quisiera que todos los cristianos tuvieran esa oportunidad de tener a sus hijos en una escuela cristiana donde les hablan de Cristo, donde oran? De verdad que necesitamos orar, que Dios, a lo mejor un día que Dios provea y que levante gente en la iglesia que son maestras y que abrimos una escuela lo más barato posible para los niños, pero se necesita realmente. Hay un dicho en inglés que dice: it takes a village to raise a child. Se necesita una aldea para criar un niño, y sí es cierto, porque si tú solamente los llevas a la iglesia y escuchan un mensaje de 1 hora de Dios y van a la casa y escuchan pura novelas y La Rosa de Guadalupe y un montón de cosas que no son bíblicas, y la escuela hablando de homosexuales, de lesbianismo, de drogas y ya como lo más normal, y en los libros de texto, oye, pues es normal que los jóvenes de repente dicen: no, papá, ustedes son anticuados en no creer en esto. ¿Por qué? Porque ya han sido bombardeados sus mentes por un concepto errado. Necesitamos proteger su mente, su espíritu, y eso implica corregir y dirigir. Hey, esa música no quiero que la escuches aquí en la casa, no, ese programa no lo puedes ver. Existen peligros físicos, y así como existe un peligro físico que tu hijo se puede caer del 2º piso de la ventana, también existen peligros morales de la música y de los programas que están viendo y de los amigos que tienen a su alrededor, ¿sí o no? Hasta vale la pena mudarse de departamento a otro departamento, o de zona, o de región, o de escuela, si está rodeado de puro drogadicto, por ejemplo, ¿no? Porque eso jala. Malos consejos, falsedades, conceptos cerrados, malas decisiones, de verdad que influye la cultura a la que estamos alrededor rodeados, ¿no? Y finalmente, Dios quiere que le demos amor, Dios quiere que le demos, ¿qué más? Provisión, Dios quiere que le demos, ¿qué más? Protección, y Dios quiere que les demos dirección. ¿Qué es dar dirección? Mostrarles el camino por el que deben andar. ¿Alguna vez le has preguntado a alguien dirección? ¿Y cómo llego para tal? Se va derecho, llega un portón negro, le da vuelta a la izquierda. Cuando llega a la casa azul, no se meta por el caminito por ahí, pero hay un camino luego ahí que le da la vuelta, camina 3 cuadras. Y tú, tenemos que darles direcciones claras a los niños, y cada paso que dan, darles dirección, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 127:4? Como flechas en manos del guerrero, del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué significa? Que tú nada más, no, pues hay que crezca. Dice la Biblia: el hijo dejado así solo traerá vergüenza a sus padres. No lo puedes dejar así nada más, porque si no se vuelven mío, y de nadie más. ¿Alguna vez has visto a los niños hacer así? No escupas, eso no se hace, es una falta de respeto. Perdón los hermanos que están al frente. ¿Alguna vez ha pasado eso? Y con mis hijos ha pasado. ¿Qué es eso? No. Eso no se hace, y vuelves a hacerlo y va a haber consecuencias. Tienes que dar corrección, apretar un tornillo acá, no, ¿verdad? Tienes que dar dirección, como flechas en manos del valiente. Y la Biblia nos habla inclusive de la vara como corrección, pero tienes que enseñarle en el momento adecuado y reforzar que su cuerpo debe ser respetado. Enséñale a tus hijos. A ti tienes tu parte privada como hombre, como mujer. No dejes que nadie te toque jamás. Solamente papá y mamá pueden bañarte cuando estás chico, ¿no? Pero son privadas, así decimos, ¿no? Son partes privadas que nadie te toque ni que conozcas, porque el que quiera hacer eso, hay gente mala que quiere hacer cosas malas.
¿Usted cree que debemos enseñarles eso a nuestros hijos? Claro que tenemos que decirles eso. ¿Por qué? Porque vivimos un tiempo horrible donde creo que 4 de cada 10 mujeres va a pasar algún tipo de abuso, y hombres igual, creo que 3 de cada 10. Y yo sé que algunos de ustedes han pasado por eso en su niñez, en su vida, y es algo que se arrastra, es algo que lastima, es algo que a veces te trae consecuencias cuando creces. Entonces desde chiquitos hay que decirles de la sexualidad y que cuiden su cuerpo, enseñarles me acuerdo del Proverbio 6 que dice: hijo mío, cuídate de la mujer adúltera, todos los que descienden a su casa, sus pies van rumbo a la muerte. Y es un padre amoroso diciéndole a su hijo de la sexualidad, que se cuide. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo mismo: a tener respeto, que respeten su cuerpo, que respeten a los demás, a tener relaciones interpersonales exitosas, pide perdón, no hostigues. No solamente es jugar lo que tú quieres, hijita, dominando a tus amigas. A veces hay que dejarle a ellas que también jueguen, pero tampoco te dejes dominar todo el tiempo, que solo tu amiguita Sofía solamente quiere que jueguen y tú nunca tienes voz. Tú dile: yo también necesito, ¿sí? Es enseñarles a sus hijos a tener cómo son las relaciones interpersonales exitosas. Lastimaste, ve y pide perdón, porque de grande luego no piden perdón los sinvergüenzas, ¿no? Y tienen matrimonios destruidos, ¿no? Hay que enseñarles el valor de decir gracias, por favor, perdón, que no todos se lo merecen, que no son el centro del mundo, que no son el rey ni la princesa, sino que son personas valiosas que Dios ama, pero también todas las demás personas, y debemos respetarlas. Amén. El dinero y el valor del trabajo. El dinero cuesta, hay que trabajarlo. Ayúdame un poco en la casa, a lo mejor te doy $5, pero pues ya te doy tu comida y tu techo, no siempre te voy a dar dinero, ¿no? Enséñales el valor del trabajo, la disciplina y la responsabilidad. Haz tu cama, levanta. Yo lo tengo que hacer como papá. Ven acá, tiraste agua, sécalo. Porque ¿qué pasa si yo siempre seco su agua? Y si todo lo que ellos tiran yo voy y lo recojo todo el tiempo. Sí, a veces todos lo hacemos, no nos desesperamos porque ellos tardan mucho y nosotros lo hacemos rápido, pero ya nos pusimos a trabajar. Pero ¿qué pasa si no les enseñamos eso? Creen que todo el mundo en la vida va a ir que pueden ir haciendo desastre. Al cabo otros van a arreglar sus desastres y no aprenden la responsabilidad de levantar los juguetes que tiraron y dejar en orden. Y van a tener una vida desordenada, hasta hacer la cama. Creo que tenía un amigo que estuvo en prisión y decía que conocí a una persona ahí y le dio un consejo. Le dice: dile a la gente afuera que es muy importante que le enseñen a sus hijos a hacer su cama, dijo. Imagínate. Bueno, la disciplina, la responsabilidad, todas esas son cosas que tenemos que dar a nuestros hijos. Dirección. Mire lo que dice Proverbios 29, 15 al 17. El hijo consentido, ¿qué? Avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Qué significa? Que tienes que decirle a tu hijo sí en algunas ocasiones, pero tienes que decir muchos no, 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 no. ¿Por qué? Porque así funciona la vida. ¿Cuántos de ustedes no quisieran ya comprarse una casa bonita? ¿Puede? No siempre se puede. ¿Cuántos de ustedes quisieran comprarse un mejor carro? ¿Se puede? No, no siempre se puede. ¿Quisieras tener un trabajo pero requieren ciertas calificaciones para tenerlo? ¿Se puede? No siempre se puede. Y la vida requiere sabiduría, requiere disciplina. Te van a decir muchos no, te van a cerrar muchas puertas en la cara. Y tienes que también enseñarle a tu hijo que salga adelante por sí mismo, que estudie, que cumpla con sus responsabilidades, y las cosas que lo perjudican o le dañan, esa música no. Ay, mamá, que no sé qué, eras lo peor y que I hate you, y hasta pueden sacar, lo siento, prefiero que me odies ahora y que tu vida no se destruya. No, no, no. Pero que es que no quiero ir a la iglesia. ¿Y cuántos años tienes? 8. Lo siento, te vienes a la iglesia. Ay, es que el niño no quiere ir a la iglesia, por eso no hemos ido últimamente. ¿Qué edad tiene su hijo? Tiene 10. Oiga, ¿y usted lo lleva a la escuela? Sí, 8 horas todos los días, de lunes a viernes. ¿Y qué? ¿Y no le ha dicho nunca que no quiere ir a la escuela? Sí, no, pero sí va, ¿no? ¿Y la escuela, y la iglesia por qué no? No, pues que no quiere. Nos quedamos todos aquí en la casa. El día de mañana la vida te lo va a cobrar porque no les has dado una formación con lo más importante, que es Dios en sus vidas. Mira, dice la Biblia que no se apresure nuestra alma a destruirlos si los corregimos. Tenemos que cuidar amor con disciplina. Léanle conmigo Deuteronomio 6, 4 al 9. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. ¿Por qué estamos diciendo? Hay un Dios, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón
y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ay, pero ¿para qué si es religión eso? La religión es puro negocio. ¿Para qué la religión? No, que ellos aprendan con libre pensamiento, ya que sean grandes, que ellos escojan por sí mismos. Ridículo. Déjalos comer dulces y sí, que se atosiguen de donas y dulces. Ninguna verdura, ninguna zanahoria, ningún brócoli. Ya que sean grandes, que ellos decidan. No, ¿verdad? Porque sabemos que hay ideologías y hay conceptos que son errados, que destruyen la vida de las personas. Por eso estamos en el mundo en que estamos. Dios no es religión, Él es el que hizo la vida. Tú y yo necesitamos de Dios y nuestros hijos necesitan de Dios. Por eso dice, los enseñarás a tus hijos más adelante. Dice, amarás con toda tu alma tus fuerzas. Y estas palabras, dice Dios, que yo te mando hoy, ¿estarán dónde? Sobre tu corazón. Las creerás, vivirás por ella. ¿Qué dice? Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Fíjate que no dice se las dirás una vez, sino las repetirás. Hay un Dios. Dios te ama. Dios quiere nuestra vida que le agrademos. Esa música no agrada a Dios, ese programa no agrada a Dios, esto no agrada a Dios. Esto es el camino que debes andar, repetir y repetir. Y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa. ¿Sabes qué, hijo, lo que me pasó? Le estaba pidiendo perdón a Dios por esto y esto, y le platicas de tu relación con Dios a tus hijos. Y andando por el camino, al ir manejando, al ir caminando con tus hijos de la mano, o ir a jugar fútbol con ellos, al acostarte, oras con ellos, les hablas de Dios, y cuando te levantes, antes de ir a la escuela, oras con ellos para su día. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos los mandatos de Dios. Y los escribirás en los postes de tu casa, un versículo bíblico en el refri, otro en el espejo del baño, otro en un lugar de la cocina. Y dice que la palabra de Dios debe estar presente ¿dónde? En nuestra casa, motivo de conversación. Tenemos que guiar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque eso les va a dar bendición en su vida. ¿Cuántos de nosotros queremos hijos que tengan matrimonios bonitos? Yo oro desde ya por el esposo de mi hija y la esposa de mi hijo, que sean personas que los respeten, que los amen. Yo creo que podemos orar por eso, ¿no? Y podemos orar que ellos conozcan a Dios, que no tengan que darse de cabezazos y de golpes en la vida por desobedecer a Dios, sino que aprendan. Tenemos que repetir y repetir, porque Dios nos ha dado ese rol como padres de dar protección y de dar dirección. Si no lo haces tú, lo va a hacer el mundo, y el mundo ya lo está haciendo. ¿Y qué crees? El mundo, ellos pasan mucho más horas en el mundo que contigo y conmigo. Necesitamos traerlos a la iglesia, necesitamos enseñarles. No hay padre, con esto termino, no hay padre humano perfecto. Yo no soy perfecto. ¿Eres tú perfecto? No, tenemos fallas. Necesitamos hacer constantes ajustes y correcciones en el camino, ¿cierto? Necesitamos pedir perdón a veces a nuestros hijos si los hemos dañado, si hubo algo que hicimos que no está bien. Hija, perdóname, hijo, perdóname. Y sabes que necesitamos sobre todo de Dios, porque dice la Biblia que si Dios no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos de Dios con todo nuestro corazón. Dios es un Dios que es un Padre fiel. Si tú no tuviste un buen padre, tienes un Dios que te ama, que va a proveer para ti cuando tú lo buscas, cuando tú le pides, cuando tú le das tu corazón. Un Dios que va a proteger tu vida y que ha protegido tu vida. Y un Dios que va a darte dirección en su palabra, domingo a domingo, en los mensajes, en los grupos de vida. Él va a hablar a tu corazón y te va a mostrar el camino que debes andar. Bueno, no es que sea nuestra oración. Dios, ayúdame a amar a mis hijos. Ayúdame a ser un buen proveedor para mi familia. Ayúdame, Señor, a ser una persona que cuido a mis hijos de peligros y los instruyo para la vida. Les doy dirección para que les vaya bien y sean bendecidos. Es el mensaje de Dios para tu vida en esta tarde. Vamos a orar a Dios.